Ahora, hay una cosa que también se discute mucho sobre el western, que es su visión ideológica. Porque claro, el western es de alguna manera la versión que Estados Unidos da de su propia historia. Es la versión, digamos, de Hollywood, que en muchos momentos, ¿no es cierto?, fue una versión oficial. Hollywood, en muchos momentos de su historia, ¿no es cierto?, incluso coordinó, ¿no es cierto?, determinadas miradas sobre fenómenos sociales o épocas con el Departamento de Estado, digamos, ¿no? Y eso crea determinadas resistencias. La mirada sobre los indios norteamericanos, sobre los indígenas, ¿no? Eran casi o sea, blancos para disparar sobre ellos. ¿Cómo ven ustedes eso? Esa mirada de Hollywood, esa especie de idealización de su propia historia. Bueno, la impresión que yo tengo es que desde luego que durante varias décadas, en los años 50, esto empieza a ser ya un poco puesto en cuestión, ¿no? Y hay dos películas muy claras en el tratamiento del indio. Una es La Puerta del Diablo de Anthony Mann, con Robert Taylor haciendo de indio, y la otra es la película de Elmer Davis, ¿no? La Flecha Rota, en las cuales ya hay una, digamos, una clara reivindicación de la figura del indio, adquiere protagonismo, una dimensión heroica que antes no tenía. Pero durante mucho tiempo sí, efectivamente, la visión que la industria ofrece es una... la imagen que ofrece es una imagen mayoritariamente negativa, ¿no? Pero no solamente del indio, del enemigo en general, ¿no? El indio pasa a formar parte de ese universo de los enemigos del otro. Del otro, es el otro exactamente. Se dispara, ¿no? Así es, ¿no? Cosa que continúa en el cine, ha continuado en el cine posterior, pero claro, tratando, más aún en los últimos tiempos, de cuidarse de ciertos estereotipos, aunque no siempre los evita, por supuesto, ¿no? Pero durante mucho tiempo el indio, como que se fue el japonés o el alemán durante la guerra y después de la guerra, o el extraterrestre o el nativo o de las colonias británicas, era pues el enemigo al que había que eliminar, diciendo las cosas de forma un poco gruesa, porque habría que matizar, hay ¿no? muchas cosas que no han sido así. Incluso las películas de John Ford. Exactamente, una visión muy compleja. Que tienen niveles de complejidad que, ¿no? Efectivamente, y donde por lo general además el indio no tenía la importancia que supuestamente se le atribuía, ¿no? Frente a... no era el objeto principal de atención de sus películas. Pero sí, ahí están. Yo diría que forma parte un poco de una suerte de ideología nacional. Yo creo que el western en los últimos años, sobre todo a partir de los años 90, creo que justamente lo que trata es un poco de limpiar un poco esa imagen. ¿Qué es Danza con Lobos? Es un poco la historia oficial contada desde el otro lado, ¿no es cierto? Desde los indios como seres sabios, ¿no es cierto? Como seres cuidadosos, como seres ordenados, ¿no? Creo que el western mantiene un poco esa especie de contacto ideológico que no necesariamente, incluso no tiene que ver tampoco con el tema de la raza, ¿no? Que es Django sin cadenas, ¿no? Es un poco la reivindicación, ¿no es cierto? Digamos, cierto, del pueblo afroamericano de una manera muy tarantina, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Una especie de exaltación muy grande, ¿no? Incluso una película que no necesariamente es un western, pero que tiene ciertos elementos del western, y que estaba pensando que es Sin Lugar para los Débiles, de los hermanos Coen, ¿no? Te muestra pues un mundo de personajes absolutamente ambiguos, ¿no es cierto? De personajes de los cuales no puedes confiar, ni siquiera el héroe, ¿no es cierto? Son personajes que todos tienen una especie de doble moral, y acaso el ser correcto, que es Tommy Lee Jones, ¿no? Incluso se ve como que perdido, ¿no es cierto? En esta especie de mundo en el que... El relativismo moral, así es, que es muy correspondiente a la etapa final de la época de Bush, ¿no es cierto? El 2008, ¿no? Entonces creo que el western siempre le ha tomado el pulso un poco a estas especies de ambientes, esta especie de zeitgeist de una época, ¿no es cierto? Y por ejemplo, recordarán la película famosa con Jack Nicholson, que es Alguien voló sobre el nido del cucú, ¿no? Que es basada en una novela de Ken Casey y que se llamó Acá atrapado sin salida, ¿no? Pero ya una novela de la contracultura, justamente lo que hace es eso. Es crear una especie de western muy particular, creando la metáfora del país en esta especie de asilo, ¿no es cierto?, psiquiátrico, ¿no? Y esta especie de colaboración que van haciendo entre el indio y el blanco, ¿no? Entre el indio y el blanco rebelándose contra este estado de las cosas, ¿no? En una época de la contracultura, porque Casey es un clásico de eso, ¿no? Que luego la película retoma ya en los años 70, ¿no? Eso es bien interesante porque de alguna manera es el mundo del western, ¿no? El mundo del western, claro,
Sí. transformado, ¿no? Y un western reciente, por ejemplo, de Houseman, de Tommy Lee Jones, ¿no es cierto? Que también reivindica un poco la figura de la mujer, ¿no es cierto? De una manera Esa muy es otra interesante. mirada. Sí. Y todo el asunto de la mirada sobre la mujer, ¿no? Así es. Sobre la cual, por ejemplo, las películas de John Ford son muy cuestionadas, ¿no? La mujer siempre es esta mujer con su mandil, ¿no? Que está sirviendo la comida, los vaqueros hambrientos que llegan ahí, toman su café, ¿no? Esa mirada subordinada de la mujer, ¿no? O las mujeres que están ahí esperando que los oficiales las saquen a bailar, ¿no? Que son personajes extraordinarios, entrañables en las películas de Ford, ¿no es cierto? Pero que, claro, corresponden a un estereotipo, ¿no? De la mujer. Pero, por ejemplo, una película como Thelma y Luis, ¿no? Claro, Evidentemente son dos vaqueras, ¿no? claro. Que van caminando por ese territorio mítico, Monument Valley, todo ese territorio mítico, que es el territorio del western, ¿no? Claro. En parte es un poco la versión femenina de Easy Rider, ¿no? La Claro. Thelma y Louise. Claro. En parte. La de la Guerra de las Galaxias eso es evidente, ¿no? Que también la alusión al western, que aparece además muchas veces en la saga, ¿no? Bueno, el western pues es un género como otros que va apareciendo, ¿no? Yo coincido contigo, Chacho, que ya como género está sepultado, ¿no? Porque además los géneros se afirman en la continuidad, ¿no? En este caso creo que el gran género vivo, ¿no? El género que conserva su poder es el terror, Sí, claro. ¿no? Que es un género que empieza también con el cine, ¿no? Y que hasta ahora vive, se transforma, ¿no? Y está ahí. Y además, ¿qué director mantiene, digamos, ese espíritu del western más clásico, ¿no? El último que recuerdo es Kevin Costner, en, ¿cómo se llama esta película? En Open Range, ¿no? Y después todos los westerns tienen algún tipo de variación, ¿no es cierto? Son películas mucho más oscuras, son películas distintas, pero mucho más estilizadas, ¿no? Ese espíritu del western clásico, Claro. complicado encontrarlo. Un poco Clint Eastwood, ¿no? Pero. Pero ¿cuál es el último western que he hecho, no? Claro. Lo que pasa es que Kevin Costner como que tiene un acercamiento más Boy Scout al western, Sí. ¿no? Ujú. Es el acercamiento del fan. Claro. En cambio, Clint Eastwood es un No, acercamiento es una- muy oscuro, Sí. ¿no? Muy desencantado, ¿no? Claro. Y él que viene además de la tradición del western de Leone, ¿no? Pero también de Don Siegel, ¿no? En fin, bueno, es un género importante y gracias. What happened? We did what we had to do. He was buried right. All I had was my boy, and he took him from me, you understand? He's afraid. He knows how far I came to find him. I ain't afraid to die anymore.